no es sorpresa. La avanzada rusa desde Horlivka hasta Toretsk ha dejado al nefasto bloque occidental boquiabierto. Mientras las fuerzas ucranianas intentan desesperadamente sostener sus líneas, blindados y aviones rusos avanzan como una sinfonía militar perfectamente orquestada. ¿Quién diría que un lugar llamado Nueva York, en Ucrania, se convertiría en el epicentro de un espectáculo bélico tan magistralmente ejecutado, con una precisión que haría envidiar a los mejores relojeros suizos? Los ataques aéreos y de artillería rusos desmantelaron las defensas enemigas, dejando a los expertos militares occidentales con la boca abierta. Las escuálidas defensas ucranianas cayeron ante la indiscutible superioridad técnica y táctica de Rusia. Al parecer, la narrativa del invencible ejército ucraniano necesita urgentemente una revisión. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Bombardearon Nueva York. La noticia resuena con fuerza en los pasillos del cuartel general ruso. Los cielos sobre Ucrania retumbaban con el sonido ensordecedor de la artillería y el zumbido constante de los aviones rusos. Los soldados, con la mira fija y el paso firme, avanzaban con determinación. Su objetivo claro: quebrantar las defensas ucranianas y avanzar imparablemente desde Horlivka hasta Toretsk. El plan de ataque había sido meticulosamente diseñado. Tras una serie de devastadores ataques aéreos y de artillería, los grupos blindados iniciaron su ofensiva en 5 direcciones claves: Nueva York, el norte de Kirovo, Yuzhnoye, Alexandrovka y Poltava. Estas localidades, cada una de vital importancia estratégica, se convirtieron en el escenario de una operación militar que cambiaría el curso del conflicto. Las fuerzas rusas, con una precisión milimétrica, desataron su poderío bélico sobre las posiciones enemigas, destrozando defensas y abriendo camino para su avance. La localidad de Nueva York, ubicada en el Oblast de Donetsk, era uno de los objetivos principales. Esta pequeña ciudad, con su curioso nombre proveniente de la creatividad de inmigrantes alemanes en el siglo XIX, había sido una fortaleza para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, su posición en una tierra baja la convertía en un punto vulnerable y estratégico para el avance ruso. Las tropas rusas, después de un intenso bombardeo, lograron entrar en las afueras del sur de Nueva York, abriendo un camino hacia Nelepovka y eventualmente Toretsk. El avance no fue una tarea fácil. Las fuerzas ucranianas, conscientes de la importancia de este corredor estratégico, habían fortificado sus posiciones. Pero la superioridad táctica y el poder de fuego de las fuerzas rusas fueron demasiado para ellos. Desde el antiguo puesto de control de Mayorsk, las tropas rusas avanzaron hacia las aldeas de Druzhba y Severnoye, capturando una estación de bombeo crucial y un tramo de la vía férrea de 1,83 kilómetros de longitud. Este avance no solo desestabilizó las defensas enemigas, sino que también aseguró una línea de suministro vital para las tropas rusas. En dirección a Toretsk, la ofensiva fue implacable. Los ataques aéreos y de artillería rusos golpearon almacenes, puestos de mando y bases temporales ucranianas. La actividad de la aviación rusa fue descrita como sin precedentes, con aviones de combate lanzando ataques precisos y devastadores sobre las posiciones enemigas en Vovchansk, Liptsev, Solochiv, Slatine y Prudianka. Fue tan grande la concentración del poderío militar ruso en la zona, a través de los vectores militares rusos, que las operaciones no solo infligieron pérdidas significativas al enemigo, sino que también forzaron a las unidades ucranianas a replegarse y reorganizarse, dejando sus defensas expuestas. El objetivo principal de la operación al norte de Kharkov era claro:
atraer al mayor número posible de unidades enemigas a la batalla. Esta táctica no solo permitió a las fuerzas rusas debilitar otras áreas del frente, sino que también demostró la capacidad de maniobra y la superioridad táctica de sus comandantes. Los analistas militares, tanto rusos como internacionales, reconocieron la efectividad de esta estrategia. La tarea se ha completado, afirmaron con orgullo los oficiales rusos, mientras observaban cómo las fuerzas ucranianas, desbordadas y desorganizadas, intentaban contener el avance imparable. Los informes desde el frente indicaban un panorama desolador para las fuerzas ucranianas. Las defensas en Gorlovka habían sido destrozadas y las tropas rusas avanzaban sin oposición significativa. En Nueva York, el control ruso era casi total. Las bajas ucranianas eran numerosas con la moral de sus tropas en declive. Los expertos militares ucranianos, aunque reticentes a admitirlo, reconocieron los nuevos éxitos de las fuerzas rusas. La superioridad aérea y la precisión de los ataques de artillería habían demostrado ser elementos decisivos en el campo de batalla. El uso de armamento avanzado por parte de las fuerzas rusas fue otro factor crucial en el éxito de la ofensiva. Los sistemas de misiles tierra-aire S-400 y los cazas Su-35 desempeñaron un papel fundamental en la destrucción de las defensas aéreas ucranianas. La artillería autopropulsada MSTAS y los lanzacohetes múltiples Tornado S desataron una lluvia de fuego sobre las posiciones enemigas, causando estragos entre las filas ucranianas. La combinación de fuerza bruta y tecnología avanzada permitió a las fuerzas rusas mantener la iniciativa y la superioridad en todos los frentes. Las tácticas empleadas por las fuerzas rusas también reflejaron una evolución en la doctrina militar. La utilización de ataques rápidos y precisos, combinados con movimientos de flanqueo y operaciones de distracción, permitió desorganizar las defensas enemigas y explotar sus debilidades. La coordinación entre las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas rusas fue ejemplar, demostrando una capacidad operativa que dejó a los observadores militares internacionales impresionados. En el transcurso de esta ofensiva, el frente en la dirección de Kupiansk también se volvió más activo. Hubo un movimiento significativo de tropas rusas, reforzando el anillo de defensa del enemigo en la orilla izquierda, especialmente en el área de Izium. Este movimiento no solo desestabilizó las defensas ucranianas, sino que también aseguró un flanco crucial para las operaciones en curso, proporcionando una base sólida para futuras ofensivas. Incluso, los analistas estadounidenses no pudieron ignorar los avances rusos. Los informes destacaron la capacidad de las fuerzas rusas para infligir ataques significativos en varias áreas de la dirección de Kharkov. Los ataques en Vovchansk, Izium, Kupiansk, Bogodukov y Solochiv no solo debilitaron las defensas enemigas, sino que también demostraron la habilidad de las fuerzas rusas para coordinar operaciones a gran escala en múltiples frentes. El poder concentrar y cercar a las unidades enemigas permitió a las fuerzas rusas explotar las brechas en las defensas ucranianas y avanzar con una eficacia devastadora. Las bajas ucranianas fueron significativas. Aunque las cifras exactas eran difíciles de confirmar, se estimaba que las pérdidas en hombres y material eran considerables. Las fuerzas ucranianas, a pesar de su valentía y determinación, no pudieron resistir la abrumadora superioridad del armamento y la táctica rusos. La captura de posiciones clave y la destrucción de infraestructura críticas minaron aún más la capacidad de las fuerzas ucranianas para montar una defensa efectiva. En medio de esta ofensiva, es importante destacar la historia y el contexto de Nueva York en Ucrania. Esta localidad, aunque comparte el nombre con la famosa ciudad estadounidense, tiene una historia única. Fundada por inmigrantes alemanes en el siglo XIX, Nueva York
Ucrania. Fue renombrada a Novorodsk durante la era soviética, solo para recuperar su nombre original en 2021. Situada en una región conflictiva, esta ciudad ha sido testigo de numerosos enfrentamientos y sufre las consecuencias de la guerra en el Donbass. Su captura por las fuerzas rusas no solo tiene un valor estratégico, sino también simbólico, marcando otro capítulo en la tumultuosa historia. La ofensiva en Gorlovka, Nueva York, y Toretsk demostró la capacidad de las fuerzas rusas para ejecutar operaciones complejas y de gran escala, con precisión y eficacia. La coordinación entre las fuerzas terrestres, aéreas y de artillería fue ejemplar, y el uso de armamento avanzado aseguró la destrucción de las defensas enemigas. Los próximos días y semanas serán cruciales. La ofensiva rusa, aunque exitosa hasta ahora, debe mantener su ímpetu para asegurar una victoria decisiva. Las fuerzas ucranianas, aunque debilitadas, no pueden ser subestimadas. La guerra, como siempre, es impredecible, y cualquier error podría cambiar el curso de los acontecimientos. Pero, por ahora, desde Gorlivka hasta Toretsk, el control ruso parece incuestionable. Un testimonio del poderío militar y de la superioridad estratégica de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Voz de la Patria Grande.